Gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de tener este tiempo, apartar este tiempo. Danos el entendimiento, danos la iluminación para, Señor, arribar a cada una de las palabras que tú estás expresando en estos versículos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y líbranos, guíanos, libéranos de toda distracción, que seamos responsables de guardar atentamente, con reverencia, en atención a tu palabra, Señor, y los medios, los aspectos externos, Señor, líbranos, danos las condiciones mejores para poder arribar a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a Juan capítulo 7. El tema entonces, como les he mencionado, el tema se va a titular ¿Necesitas un verdadero pastor? Y vamos entonces al versículo 7 en adelante, al versículo 18. Serán varios versículos que vamos a estar nosotros leyendo en este momento. Pero antes de eso, bueno, Jesús ya ha descrito la función de un pastor, ya ha descrito la actitud de una oveja y ha descrito también a los salteadores, a los ladrones y salteadores. Al pastor lo ha descrito en 4 puntos. Número 1, el pastor entra por el redil, por la puerta. El pastor saca las ovejas y mete las ovejas para que estén resguardadas durante la noche. Y el pastor llama a las ovejas por su nombre. Y número 4, el pastor va delante de ellas cuando las pastorea, ¿sí? Esto ya vimos, esta imagen del pastor ha quedado descrita por el Señor Jesucristo. Ha descrito a la oveja en 2 puntos. Número 1, que la oveja oye y reconoce, obedece la voz de su pastor, y que no oye y no reconoce la voz de los extraños, de los cuales huye aterrada y se aleja de los extraños. Y de los ladrones y salteadores, nosotros ya vimos que el Señor, que estos ladrones y salteadores los ha descrito como personas que no entran por la puerta, porque ellos no son la puerta, que ellos hieren a las ovejas y que ellos roban a las ovejas, ¿sí? Esta figura que el Señor ha presentado, nuevamente les repito, porque dice el versículo 6 que el Señor les habló bajo estas alegorías, pero ellos no las entendieron, porque el Señor, perdón, porque el Señor está presentando la figura, el oficio del pastor de Oriente de una manera muy, muy gráfica, muy entendible. Entonces quizás ellos no comprendieron por qué el Señor está hablando del pastor y luego el Señor va a trasladar esta imagen a la nación de Israel. Entonces ellos están entendiendo plenamente lo que son las ovejas, lo que son los ladrones salteadores, lo que es el pastor, lo que es el redil, todo esto lo están entendiendo, y a continuación el Señor va a comenzar entonces a tomar de esas figuras del oficio pastoral, ahora las va a estar tomando y se las va a estar empleando a sí mismo para decirles eso que yo les describí, yo soy ese pastor, yo soy la puerta, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos al versículo 7. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, y volvió a decirles es por lo que les digo, porque el versículo 6 dice que no entendieron por qué les hablaba bajo estas alegorías. Entonces Jesús volvió a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora quiero que vean con mucha atención que Jesús inicia diciendo, yo soy la puerta. Vean con atención, comienza diciendo, yo soy la puerta. Vean el versículo 11, ahí en Juan, en capítulo 10. Vean que en el versículo 11 Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Pero en el versículo 7, él inicia autonombrándose, autoseñalándose, presentándose como la puerta. Les dice, yo soy la puerta, ¿sí? La puerta que se abre para que salgan y para que entren las ovejas. Entonces aquí el punto que nos está presentando es que el Señor se está presentando como la puerta, es decir, está presentándose como la puerta que se abre para que las ovejas, entendiéndose la nación de Israel, salga del judaísmo y se dirija hacia Cristo, hacia el cristianismo, ¿sí? Ahora, vean con atención entonces que Jesús se describe como la puerta. ¿Por qué se describe como la puerta? Porque los fariseos, ellos
se están considerando que son la puerta. Ellos se consideran que son el acceso a Dios. Pero Jesús está haciendo una afirmación rotunda. Vean, en medio de una nación donde hay muchos líderes, donde hay muchos fariseos, donde hay muchos que se creen la puerta del acceso a Dios, viene Jesús y en esa cultura les dice, no, señores, están equivocados, hay una sola puerta y esa puerta soy yo soy la puerta del acceso a Dios. Ahora, veamos entonces con mucho cuidado que Jesús se está refiriendo a ellos, a los judíos, y él se está refiriendo entonces a una nación, número uno, que tiene las escrituras, que tienen líderes espirituales, que tienen una puerta por la cual no han entrado, una puerta de tal suerte que Jesús tiene que decirles, yo soy la puerta, con la implicación de que ustedes no han entrado por esta puerta. Entonces tenemos a una nación con las escrituras, con un judaísmo que no están caminando, que no se están dirigiendo en dirección a Dios, porque no están entrando por la puerta. Esto es lo que está implicando este versículo 7. El punto es entonces cuando Jesús dice que no hay ninguna puerta al cielo, que solamente Él es la puerta, bueno, esto nos está diciendo que entonces no es el judaísmo el camino al cielo, no son las religiones el camino al cielo, no son las filosofías el camino al cielo, no son los méritos y las obras el camino al cielo, y lo está diciendo la misma puerta, ¿sí? Y esta misma referencia la debemos de tomar, de entender nosotros. No es el judaísmo lo que te va a llevar a Cristo, a Dios. No son las religiones, cualquier religión que tú quieras presentar, la que te va a llevar a Dios. No son tus filosofías, tu manera de pensar, no son los méritos, las obras que tú hagas, lo que te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la puerta. Y Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Ahora, esta puerta, ya vimos, vamos a Juan 9:39, esta puerta es una puerta que está cerrada y es una puerta que está abierta. ¿Para quién está abierta? ¿Para quién está cerrada? Vean Juan 9:39. Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, mucha atención con lo que Jesús ya dijo en Juan 9:39. En Juan 9:39, Él dijo que esta puerta se va a mantener abierta para aquellos que no ven. Y para aquellos que declaran y dicen, yo sí veo, para ellos se va a cerrar. ¿Quiénes son los que no ven? Los que no ven, tomado de la figura de este hombre que había sido sanado de la ceguera congénita, una persona cuando es ciega, él entiende que no ve, él reconoce que no ve, él reconoce que no puede actuar por su propia cuenta, él reconoce que necesita ayuda, él reconoce que no va a salir de esas tinieblas que él tiene, es decir, una persona ciega reconoce su oscuridad, reconoce su necesidad. Y entonces, una persona ciega es aquella persona que dice, yo todo lo veo, yo veo claro, yo voy por el camino correcto, etcétera. Y entonces, esta puerta está abierta para aquellos que no ven, que dicen, Señor, no puedo salir de mi estilo de vida, no puedo salir de mi vida de pecado. Sin ti, Señor, yo estoy perdido. Aquellos que no ven pueden entrar por esta puerta y aquellos que dicen, yo estoy bien, yo, mi religión, mi judaísmo, mis filosofías, mis obras, yo estoy bien con el Señor, yo no necesito, yo no soy malo, yo no necesito un Salvador. Ellos, la puerta, para ellos la puerta está cerrada. Entonces, es una puerta que está abierta y una puerta que está cerrada también. Ahora, vean el versículo 8. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿sí? Y obviamente aquí el Señor nos está refiriendo a los profetas, a Moisés, etcétera, a estos hombres de Dios, se está refiriendo a los falsos pastores, ¿sí? Ellos no eran verdaderos pastores. Quiero que vean entonces el versículo, vean, todos los que antes de mí vinieron, hay una realidad. Antes de que yo llegara a esta tierra, antes de comenzar yo mi ministerio en esta tierra, ya vinieron falsos pastores.
ya habían falsos guías, ya había un pastorado que manipulaba, que golpeaba a las ovejas, ya habían personas que se sentían la puerta, etcétera. Dice, pero ellos ladrones y salteadores son, ¿sí? Ellos no fueron enviados por Dios, ellos no entraron por la puerta al redil de Dios, a la nación de Israel, ¿sí? De hecho, ellos mataron a los verdaderos pastores, a los verdaderos profetas de Dios, etcétera, ¿sí? Y de aquí nosotros podemos ver entonces esta realidad de que viene el Señor Jesucristo en medio de una cultura que ha estado plagada de falsos maestros, de falsas puertas, de falsos guías. En medio de esa nación viene el Señor y podemos nosotros descubrir tres características de un falso pastor o de un falso maestro. Número uno, la primera es que ellos se sienten únicos, es decir, ellos se sienten iluminados, se sienten especiales, se sienten que están sobre el pueblo. La primera característica que tienen los falsos pastores, los falsos maestros, es que ellos se sienten especiales. No son parte de la grey, ellos están por encima de la grey, están arriba de las personas, ellos se sienten superiores, ellos dicen, es que a mí Dios me habló, es que a mí Dios me iluminó, a ti no te iluminó, a ti no te habló, entonces por eso yo puedo guiar, se sienten únicos. Número dos, se sienten ellos que fuera de ellos, fuera de lo que ellos dicen, no hay salvación, ¿sí? Y número tres, ellos dicen que están bien y que todos los demás están mal. Vean, tres características. Se sienten únicos, sienten que fuera de ellos no hay salvación. Ven a mi iglesia, si no estás en mi iglesia no eres salvo. Ven, cree lo que yo creo, si no crees lo que yo creo, tal cual yo lo creo, entonces no eres salvo, etcétera. Y ellos dicen que están bien y empiezan a menospreciar y atacar a todo mundo. No, así es como se debe de predicar, no, así es como se debe de llevar la reunión, no, así es como se debe leer la Biblia, etcétera. Entonces ellos dicen que están bien y todos los demás están mal, ¿sí? Estas tres características las vemos de una manera palpable, de una manera muy sencilla en los fariseos, en los líderes de la nación de Israel que hasta ese momento habían venido, que dice el Señor, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, ¿sí? Ahora, es interesante notar que estas tres características encajan perfectamente en muchos liderazgos que tenemos el día de hoy. Se sienten únicos, sienten que fuera de ellos no hay salvación, sienten que ellos están bien y yo nada más estoy bien y los demás están profundamente mal, ¿sí? Pero podemos ver aquí en este versículo 8 que al paso del tiempo, al paso de los años y al paso de tantos falsos pastores que hubieron en la nación, Dios guardó a sus ovejas, porque al final dice, pero no los oyeron las ovejas. Entonces ahí podemos ver la protección de Dios con sus ovejas, que Dios guardó a sus ovejas de estos falsos maestros, de estos falsos pastores. Vamos ahora al versículo 9. Versículo 9, Juan 10:9. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean, nuevamente Jesús está diciendo, por segunda vez Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Recuerden, una puerta es el acceso hacia un lugar. Jesús está diciendo, yo soy la única puerta, yo soy el único camino a la salvación. Entonces, esto quiere decir que el cristianismo no es un credo, el cristianismo es una persona, que el cristianismo no es una sinagoga, el cristianismo es una persona, que el cristianismo no es un templo, el cristianismo es una persona, que el cristianismo no es una iglesia, el cristianismo es una persona. El que por mí entrare, la entrada entonces es Cristo, ¿sí? Ahora, voy a formularles tres preguntas. Pregunta número uno, si Cristo es la entrada a la salvación y la salvación es el perdón de pecados, la vida eterna que el Señor ofrece con la salvación, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y muchos van a contestar, lo que necesitas para ser salvo es, repite esta oración conmigo, cambia tu vida, corrige tu vida, congrégate, ven, firma en esta membresía y tú eres aquí parte de esta iglesia, etcétera. Eso es lo que necesitas para ser salvo.
Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué se necesita para ser salvo de acuerdo al texto? Vean el texto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué se necesita para entrar a la salvación? De acuerdo a este texto, lo único que se necesita es entrar por la puerta. Sencillo, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes entran por la puerta? A ver, cuando Jesús está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿quiénes entran por esa puerta? Las ovejas, exactamente. Entonces, ¿quiénes entran por las ovejas? Respuesta, las ovejas. Entonces, ¿qué necesito para ser salvado? Entrar por la puerta. Y número dos, ¿qué necesito? Ser una oveja. ¿Qué es una oveja? Estamos viendo aquí en el relato de Juan 10, una oveja es el que escucha y sigue a su pastor. Entonces, escucha y sigue al pastor Jesús y estás entrando por la puerta y estás entrando a la salvación, ¿sí? Vamos ahora al versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar. ¿Quién es este ladrón? Veamos nuevamente en el versículo 9. Yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Van a entrar por la puerta. Perdón, un versículo atrás, el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Es decir, estos falsos pastores, estos falsos guías, vea, hay una presencia de falsos pastores, de falsos guías en la nación de Israel. Luego, versículo 10, el ladrón no viene, entonces ¿quién es el ladrón? El ladrón se está refiriendo a los falsos pastores, a los falsos guías. Ellos son los ladrones. Aquí no tiene nada que ver con Satanás, porque este texto de Juan 10:10 dicen que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, y dicen, ese es el diablo. No, aquí no hay ningún diablo en este texto de Juan 10. Entonces, estos falsos guías, estos falsos pastores, no vienen sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿sí? Ahora, entonces, aquí lo que tenemos es que la nación de Israel, ellos tienen la experiencia, la amarga experiencia de tener un liderazgo religioso de falsos pastores, ¿sí? Y ellos entonces, cuando Jesús les dice, ellos no vienen para otra cosa, sino para hurtar, matar y destruir al redil, ellos lo están entendiendo perfectamente, ¿sí? Y aquí hay una gran realidad, vean la gran realidad. Un falso pastor, escuchen con atención, un falso pastor, a fin de conseguir sus propios intereses, estará dispuesto a hurtar a las ovejas, a matar a las ovejas o a destruir a las ovejas. Y ahí tenemos la radiografía de un falso pastor. Un falso pastor no se va a limitar para que el falso pastor logre sus objetivos. No importa, él puede robarle a las ovejas, él puede destruir a las ovejas o incluso puede matar a las ovejas. Entonces, vean el contraste. Los falsos pastores vienen para robar, matar y destruir. Y el verdadero pastor, el buen pastor, viene para ofrecer vida y para que tengan vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa esto? El judaísmo para la nación de Israel ya se había convertido en una carga religiosa. Aunque ellos eran netamente religiosos, netamente conocedores de las escrituras, el judaísmo ya era un sistema muy pesado para ellos, un sistema religioso sumamente pesado para ellos, ¿sí? Y lo mismo sucede con cualquier sistema religioso que tú quieras citar. Cualquier sistema religioso, al paso del tiempo, se vuelve una carga pesada que no se puede llevar, ¿sí? Y vean que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que esta vida la tengan en abundancia. Y uno de los errores que se tiene, sobre todo la juventud o aquellos que tienen una vida, que dicen una vida loca, una vida libre, que hacen lo que quieren, cuando se les comparte de Jesús, las primeras objeciones que ellos ponen dicen, es que si yo me hago cristiano ya no voy a tener placeres, es que si yo me hago cristiano ya no voy a poder divertirme, etcétera, ¿sí? Y eso es un error que muchos tienen.
C.S. Lewis, en su libro titulado Las cartas del diablo a su sobrino, hay una imagen en este libro donde hay un diablo experimentado que está aconsejando a un diablo principiante y le dice, este diablo principiante está trabajando con un paciente, porque así le llaman a las personas a las que van a estar tentando, y este diablo experimentado le dice a este diablo principiante, le dice, mira, no abuses de los placeres que ofreces. Cuando estés tentando a los pacientes, no ofrezcas en demasía los placeres, porque debes de saber que los placeres, nosotros no creamos los placeres. Dios, el enemigo, o sea, Dios es el que ha creado los placeres. Lo único que nosotros hacemos es que de los placeres que Dios ha creado, nosotros los corrompemos o los tergiversamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que le dice este diablo experimentado a este diablo novato. Y esto, bueno, nos deja ver una gran realidad, que el placer, el verdadero placer, Dios lo ha creado. El diablo no ha creado ningún placer. Solamente de los placeres que Dios ha creado, el diablo ha venido a corromper esos placeres. Entonces, aquel que creó todas las delicias, que creó los placeres, es el que dice que te voy a dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Ahora vamos al versículo 11. Después dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente un contraste. El asalariado ama el salario. El buen pastor ama las ovejas y si es necesario, el buen pastor dará su vida por las ovejas, ¿sí? Ahora, la palabra buen que se está utilizando aquí para buen pastor es el término kalos, que significa modelo o ideal, excelente. Entonces el Señor está diciendo, yo soy el excelente pastor, yo soy el modelo de lo que debe ser un pastor, yo soy el modelo de pastores, ¿sí? Y en la historia, en este momento que el Señor está diciendo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, ya eran conocidas historias de muchos pastores que en algún momento tuvieron que dar su vida por estar cuidando las ovejas. Hay varios relatos de pastores jóvenes que llegaron los depredadores y por cuidar a las ovejas, los depredadores lastimaron, les quitaron la vida a estos pastores. Entonces, estas ideas de pastores que daban la vida por las ovejas era conocida. Lo que no era conocido era precisamente el que algún pastor quisiera dar la vida por las ovejas. Y este pastor, este buen pastor, se presenta como un pastor que quiere dar la vida por sus propias ovejas, es decir, que quiere cuidar a las ovejas de tal forma que quiere dar la vida, que él quiere ofrecer su vida, si es necesario, por las ovejas. Ahora vean el versículo 12. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y aquí tenemos entonces este gran contraste entre el versículo 11 y el versículo 12. En el 11, el Señor nos está diciendo, yo soy el buen pastor y doy la vida por las ovejas. Y en el versículo 12 dice, el asalariado, el que no es el pastor, cuando venga el lobo, él va a cuidar su propia vida y va a decir, pies, ¿para qué los quiero? Y se va a ir lejos, se van a quedar las ovejas solas ahí en el redil y entonces van a ser heridas, dispersadas las ovejas. Entonces, aquí tenemos una gran realidad. Un falso pastor nunca se va a sacrificar al momento del peligro. En el momento que venga el peligro, en el momento que las cosas se pongan difíciles, en el momento de la aflicción, el falso pastor va a decir, señores, yo aquí estaba, me retiro y me voy, y las ovejas se van a quedar sin, sin pastor, se van a quedar huyendo y dispersadas, ¿sí? Ahora, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 34. Pongan ahí un separador en Juan 10, 12 porque vamos a regresar de inmediato. Pero vamos a ver en Marcos 6, 34 para que veamos el valor de una oveja para el Señor y para que veamos la importancia de una oveja para el Señor.
Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, vean, y cuando ve esta gran multitud, dice, tuvo compasión de ellos. En el original griego, su corazón se conmovió profundamente porque ellos, esa multitud, eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué comienza a hacer el Señor? A pastorearlos. Comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿sí? Entonces, quiero que veamos, una oveja sin pastor es muy peligroso para la oveja estar sin su pastor. Por lo menos les voy a dar 5 aspectos, 5 consecuencias de no tener un pastor tratándose de una oveja. Número 1, si una oveja no tiene pastor, esa oveja no se alimenta bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad por sí sola de encontrar los pastos verdes, las aguas limpias. Ella necesita que sea guiada para esos pastos verdes, esas aguas limpias. Por sí sola, no lo puede hacer. Segundo aspecto que sucede cuando no se tiene pastor. La tendencia de la oveja será permanecer en el mismo lugar, es decir, va a morir de desnutrición porque se va a acabar el poco pasto que encuentre en el lugar donde se encuentre, porque ellas están acostumbradas o su instinto es ser guiadas para ser alimentadas. Entonces, cuando no son guiadas, ellas se quedan en el mismo lugar. Número 3, no se pueden proteger ellas de las enfermedades porque el pastor tiene un aditamento, tiene el aceite y con el aceite el pastor cura las heridas de las ovejas y ese aceite cuando las cubre de aceite, ese aceite lo que ayuda es que ayuda a las bacterias para que las bacterias se desaparezcan en su cuerpo, no se enfermen con esas bacterias. Entonces, una oveja sin pastor sería propensa a las enfermedades. Y número 4, no se puede proteger de los depredadores. Veíamos en la enseñanza anterior que las ovejas no tienen mecanismos de defensa. No tienen garras, no tienen forma de patear con sus patas, no tienen fuerza para cabecear como las cabras, por ejemplo. Entonces, una oveja sin pastor fácilmente será tomada por los depredadores. Y número 5, una oveja sin pastor se pierde en el camino, porque su instinto es ser guiada, ¿sí? Es decir, una oveja sin pastor nunca llegará a su casa. No tienen esa capacidad de orientación, tienen la capacidad de escuchar la voz de su pastor y seguir la voz de su pastor. Entonces, son las consecuencias de no tener un pastor. Ahora, vamos nuevamente a Juan capítulo 10, versículo 13. Entonces, en este entendido, vemos que el Señor dice, así que el asalariado huye, ¿sí? Huye porque viene el peligro, él dice, primero está mi vida, primero están mis intereses, ahí se quedan ustedes. ¿Por qué huye? Porque es asalariado, es decir, no le importan las ovejas. Y aquí vemos que el falso pastor actúa como lo que es un falso. Entonces, un falso pastor que en el momento de la crisis va a sacrificar a sus ovejas, va a abandonar a las ovejas, pues el falso pastor va a actuar como lo que sea. Y él se podrá decir un buen pastor, se podrá decir un pastor excelente, se podrá presentar como un guía, etcétera, pero tarde o temprano su esencia saldrá a luz porque él no puede hacer más allá de lo que él es. Él es un falso pastor, no es un pastor verdadero, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 14. Ahora dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Segunda vez que Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Nuevamente el término kalos para la palabra bueno. Nuevamente, yo soy un pastor digno, yo soy un pastor excelente, yo soy el pastor ideal, yo soy el modelo de pastores. Ahora vean lo que Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Vean, yo conozco a mis ovejas, las conoce por su nombre, por sus características, por sus rasgos, las llama por su nombre, pero vean con atención, la implicación es muy hermosa porque si yo las conozco por su nombre y doy la vida por las ovejas, significa que yo conozco a las ovejas por su nombre, que yo las conozco y que yo las amo. Entonces esto está implicando, vean,
si las conoce y las ama, aún conociéndolas, imagínense qué gran situación, ¿sí? Esto significa que a pesar de que la oveja no sea tan obediente, no sea tan dócil, es decir, porque las ovejas no son perfectas, aún a pesar de los errores de ellas, el Señor sigue amando a sus ovejas y aún así las ama. Y los falsos pastores, pues vemos en el caso de una oveja que fue el hombre que fue sanado de esta ceguera congénita, ni siquiera lo conocían, lo expulsaron de la sinagoga, es decir, ni siquiera a una oveja pudieron amar y el Señor, conociéndolas enteramente, aún las ama. Ahora, vamos a ver el valor nuevamente de una oveja en la Biblia para que entendamos el peso de que el Señor ama a sus ovejas. Vamos a poner un separador ahí en Juan 10 y vamos a segundo de Samuel capítulo 12 versículo 2. Segundo libro de Samuel capítulo 12 del versículo 2 al versículo 5. Segundo de Samuel 12 del 2 al 5. Vean, aquí se presenta un relato. Se presenta aquí, llega un profeta con David porque le va a confrontar con el pecado que David ha cometido de adulterio y de homicidio, pero vean que lo confronta con esta ilustración. Y de esta ilustración que es muy típica para la cultura de Israel, para la cultura de los judíos, aquí se va a resaltar el valor de una oveja. Vean, dice el versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Ahí tenemos entonces una ovejita, y en la cultura judía, las ovejitas viene a ser lo que en nuestra cultura sería un perro o un gato, que los tenemos dentro de la casa, que los apapachamos, etcétera. Y aquí entonces a la ovejita la tenían como, dice, la tenían como una hija. Ven el valor de una oveja. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, es decir, se la robó, y eso fue una tragedia para ellos porque no representaba solamente un animalito, sino que era una hija para ellos. Entonces, cuando se enteran de que se robaron su oveja y la mataron y la hicieron comida para una visita que llegó a este hombre rico y la preparó para aquel que había venido, vean la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y aquí el punto que quiero yo resaltar es cómo en la cultura judía, vemos cómo en la cultura de Israel, una oveja tenía mucho valor, ¿sí? Vamos a regresar entonces nuevamente a Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, se crea un vínculo muy especial entre el pastor y las ovejas, ¿sí? Y este vínculo tan especial, vean con atención, es tan especial esta unión de yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, es tan especial, tan estrecha esta relación del pastor con las ovejas. Vean que el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, lo que acaba de decir Jesús es, mis ovejas están tan unidas a mí y yo estoy tan unidas a mis ovejas como yo estoy tan unido al Padre y el Padre está unido a mí. Y ahora el Señor dice, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué significa eso? El Señor está anunciando su muerte. Está diciendo, yo voy a poner mi vida por las ovejas, por aquellas ovejas que estarán unidas a mí y que yo estaré unidas hacia ellos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al versículo 16 y a partir del versículo 16 tiene que ver con cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo número 15, escuchen con atención, ha sido un reflejo de la nación de Israel saliendo
del judaísmo hacia el cristianismo, ha sido un reflejo de los líderes, de los fariseos, de los líderes religiosos de Israel hasta ese momento, pero a partir de este momento quiero que vean que a lo que el Señor se ha referido como ovejas, ciertamente se está refiriendo a la casa de Israel, pero a partir de este momento, vean, va a trascender las palabras de Jesús de la cultura hasta nuestra cultura y del tiempo de Jesús, perdón, del tiempo de Jesús hasta nuestros tiempos, ¿sí? Porque lo que dice a continuación tiene que ver con cada uno de nosotros. Vean a continuación lo que dice Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Vean, número 1, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿A cuál redil se ha estado refiriendo el Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 15? Al redil de Israel. Lo que está diciendo entonces, tengo algunas ovejas que no son de Israel, que son gentiles. Y ahí están los mexicanos, los italianos, los españoles, etcétera, etcétera. Ahí estamos tú y yo. Luego dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. A ellas yo debo traer y yo debo hablarles, ¿sí? Ahora, esto Jesús lo ha dicho desde hace 2000 años, ¿sí? Que el Señor dice esto. Desde hace 2000 años Jesús dice, yo tengo otras ovejas, aparte aquí de la nación de Israel, tengo otras ovejas a las cuales tengo que traer, a las cuales les tengo que hablar. ¿Cómo las va a traer? ¿Cómo después de 2000 años el Señor puede cumplir esto que está diciendo aquí en Juan 16? ¿Cómo es que las va a traer? Vamos a Juan 16, versículos 7 al 11, para que veamos cómo las va a traer. Juan 16, del versículo 7 al versículo 11, ahí nada más nos adelantamos 6 capítulos y vamos a ver cómo las va a traer. Vean, hace 2000 años dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de la nación de Israel, no son judíos, pero a ellos yo las debo traer, les debo hablar. ¿Cómo las va a traer? Vean versículo 7, Juan 16. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, es decir, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes. Mas si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a esta tierra y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo las va a traer? Vean, esas ovejas serán convencidas por la obra del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Esto significa que entonces esas ovejas que el Señor hace 2000 años dijo, tengo otras ovejas, esas ovejas están en pecado. Esas ovejas son enemigas de Dios, esas ovejas no quieren nada con Dios, pero el Señor para traerlas, vean, Él fue a la cruz, resucitó, murió, resucitó, se fue a la gloria, pero mandó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en el mundo está trabajando para convencer a esas ovejas de pecado, de justicia y de juicio. Vean versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Esas personas, esas ovejas que el Señor dijo, yo tengo esas ovejas, no creen en Él. ¿Cómo van a ser traídas por Él, para Él? A través de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estará obrando en ellas, convenciéndolas de su pecado, por cuanto no creen en Él. Es un pecado no creer en el Señor. Entonces, ahí está el Señor, cómo después de 2000 años está cumpliendo su promesa y está obrando en el corazón de las personas. ¿Cómo les va a hablar? Porque dice, les tengo que hablar y las tengo que traer y les voy a hablar. ¿Cómo les va a hablar? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, para que veamos cómo les habla a estas ovejas, que hace 2000 años dijo, yo tengo estas ovejas y les voy a hablar. ¿Cómo les habla? Romanos 1, 16 dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, vean, yo tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas debo traer y a aquellas les debo hablar. Entonces, ¿cómo las trae? A través de la obra de redargüimiento de pecado del Espíritu Santo en sus vidas. Esto significa que entonces esas ovejas no están en el redil del Señor, el Señor las va a traer a su redil. ¿Cómo les va a hablar? A través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo murió por ti, resucitó por tus pecados, murió y resucitó por tus pecados. Ese es el Evangelio. Entonces, vamos nuevamente a Juan 10:16 para que veamos algo muy hermoso que contiene este versículo. Ya vimos que la descripción de las ovejas que el Señor está dando, aunque el Señor se está refiriendo a un tiempo futuro y a una etnia distinta, una cultura distinta, tengo estas ovejas que no están aquí en este momento y Él está hablando de una distancia de 2000 años en este momento. Esas ovejas están perdidas, no creen en el Señor, están en el pecado de incredulidad. Sin embargo, el Señor estará obrando con su Espíritu Santo en sus vidas, los estará trayendo con el Evangelio. Y vean nuevamente Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y nuevamente, Jesús dijo esto hace 2000 años. Pero quiero que vean que aunque lo dijo hace 2000 años, y en este tiempo presente las ovejas están bajo la obra del Espíritu Santo y están siendo llenadas del Evangelio para ser traídas al Señor, esas ovejas, aunque están en pecado en este momento, vean, hace 2000 años, desde ese momento que Jesús dice, en su corazón, esas ya eran consideradas sus ovejas. O sea, ya las llama ovejas. Vean, también tengo otras ovejas. No dice, voy a tener unas ovejas. No dice, ya en este momento tengo unas ovejas porque yo sé que ahí va a resplandecer el Evangelio de Dios en ellos, ¿sí? Y después dice el texto, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Es decir, las voy a traer, ¿por qué? Porque van a oír la voz de Dios. Habrá un rebaño, ¿qué significa? Habrá un redil, entiéndase, habrá la iglesia. El Señor va a constituir su iglesia y a cada creyente la va a agregar a su iglesia. Y aquí entonces tenemos la importancia del cuerpo, la importancia de la iglesia. A cada creyente, a cada oveja que el Señor trae para su reino, lo mete, lo ingresa a su iglesia. Y habrá un pastor, es decir, un señor del rebaño. Por eso nosotros entendemos y sabemos que el pastor de la iglesia es Cristo, que el Señor de la iglesia es Cristo y no es ningún ser humano, ¿sí? Ahora, quiero que vean, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también yo debo traer, yo debo hablar para que oigan mi voz, habrá un rebaño, yo me encargo de que haya un rebaño, yo me encargo de que haya un pastor. Vean que toda esta promesa que el Señor está dando desde hace 2000 años descansa no en la respuesta, en la actitud de la oveja, si la oveja es dócil, si la oveja quiere obedecer, si la oveja quiere... No descansa en la oveja, sino descansa en el llamado eficaz que Dios hará en cada una de esas ovejas, ¿sí? Dice el pastor Miguel Núñez en un ejemplo que él da, dice, en una ocasión había un papá, habían 5 puertas, el papá cierra 4 puertas con llave, deja una puerta abierta, sin llave, es decir, del otro lado está su hijo y su hijo tiene una llave, trata de abrir la primera puerta, no abre porque está cerrada, abre la segunda puerta, no abre la tercera puerta, no abre la cuarta puerta, no abre, después usa la llave para la quinta puerta y la puerta sí abre, entra el niño y le dice a su papá, papá, te encontré. Y el papá le dice, no, hijo, yo te encontré a ti. Y muchas veces así estamos. El Señor ha permitido situaciones en nuestras vidas donde se ha cerrado una puerta, se ha cerrado otra puerta, se ha cerrado otra puerta, hemos sido lastimados, hemos pecado, nos hemos alejado, nos hemos contaminado tantas cosas y el día que abrimos una puerta decimos, encontré a Dios, pero Dios nos dice, no, no me encontraste, yo te encontré a ti porque yo soy la puerta, ¿sí? Ahora, versículos 17 y 18 para concluir esta exposición. Vean lo que dice Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, habla de su muerte y del poder de la resurrección. Pero vean,
Por eso me ama el Padre. Yo pongo mi vida, yo doy mi vida por las ovejas. Si las ovejas para que vengan al redil necesitan el perdón de Dios, yo voy a lograr el perdón de Dios con mi muerte, con mi resurrección. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y vean con atención, este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, lo que Jesús acaba de decir es, yo tengo el mandamiento del Padre de ir por mis ovejas, traer mis ovejas, llamar a mis ovejas, dar mi vida por las ovejas, morir por mis ovejas, resucitar por mis ovejas. Y esto implica que la salvación de las ovejas a las que el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, la salvación de cada una de esas ovejas es plan de Dios. Esto significa que tu salvación es el plan perfecto de Dios, que Dios había diseñado la venida del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesús, la cruz del Calvario, los padecimientos, que todo había sido fríamente calculado porque la salvación era el plan perfecto para salvar esas ovejas. Y concluyo entonces esta exposición con lo siguiente. Jesús está trayendo a sus ovejas el día de hoy a través del arrepentimiento, ¿sí? Si en algún momento tú has pensado y has dicho, es que yo soy muy malo, es que no puedo, es que le he fallado al Señor, ya te demostré con la Biblia que esas ovejas vienen precisamente del pecado, que esas ovejas son llamadas de la vida de pecado a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús está trayendo a sus ovejas a través del arrepentimiento. Jesús está hablando a sus ovejas. ¿A través de qué? A través del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Cristo murió por tus pecados. Sí, pero es que yo soy muy malo, soy muy pecador. Cristo murió por tus pecados. Entonces, ese es el punto. Esa noticia es una buena noticia para ti. Y Jesús está colocando a sus ovejas, una vez que las trae, una vez que las llama, las está colocando en un cuerpo, en un redil, en una iglesia local, y Jesús está pastoreando a sus ovejas a través de su palabra. Y entonces concluyo con la pregunta, ¿necesitas un verdadero pastor? Y realmente quienes necesitan un verdadero pastor son ovejas. Y son ovejas que pecan en el pecado de incredulidad, que no creen al Señor y que el Espíritu Santo hace su obra en ellos. Y son ovejas que están lejos del redil, que se han apartado del Señor. Vean, a esas ovejas que están en el corazón de Jesús desde hace 2000 años, a ellos los trae. Ellos necesitan a un verdadero pastor. Ya han tenido muchos ejemplos de falsos pastores. Ellos necesitan de un verdadero pastor. Aquel que necesita arrepentirse de sus pecados, entender que su vida sin Cristo, que su vida va a un infierno, que su vida está perdida, que no pueden cambiar, ellos necesitan a un verdadero pastor y Jesús les dice, yo soy el buen pastor. Ahora, pero no queda nada más en que yo necesito un buen pastor, porque necesitamos entender que si tú dices, sí, yo necesito un buen pastor, la descripción que ha presentado Jesús es del pastor que yo necesito, el pastor de mi alma, que me limpie de mis pecados, que me perdone, sí, pero si tú vienes al pastor, debes reconocer que este pastor te va a incluir en un redil, ¿sí? Es decir, significa que tu vida va a cambiar, porque ahora entonces, estando en el redil del Señor, tienes que escuchar la voz del pastor y obedecer la voz del pastor, ¿sí? Estarás en un redil. ¿Entiendes lo que significa estar en un redil? Estar en un redil significa que estarás bajo el compromiso de la estructura del redil, entendiéndose de la iglesia local, de la iglesia en que el Señor te está estableciendo. Y estar en la iglesia local es un compromiso con el pastor, pero es un compromiso también con las ovejas. Y en este punto, muchas ovejas fallan porque no quieren tener el compromiso
de una iglesia local, no quieren tener el compromiso con los hermanos en la fe. No, yo voy cuando pueda, yo cuando quiera, etcétera. Si tú eres de los que yo cuando pueda, cuando quiera, en verdad, con todo mi corazón, yo te diría, examina tu corazón, porque quizás no eres una oveja que ha sido alcanzada por el Señor, porque una verdadera oveja es ingresada al redil y dentro del redil tiene una vida de oveja. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. No se puede vivir un cristianismo lejos de la compañía de las ovejas, lejos de la compañía de tus hermanos en la fe, lejos del redil, porque el Señor dijo, yo las voy a traer, yo las voy a llamar, y habrá un redil y habrá un pastor, ¿sí? Ahora, necesitamos entender que habrá un pastor, que ese pastor es la única puerta, lo que significa que entonces vamos a ser guiados, vamos a ser dirigidos, y que ahora entonces ya no vamos a seguir nuestra propia voz, sino la voz del pastor. Y estos elementos, estos puntos son necesarios que nosotros podamos entenderlos. Por eso Jesús en algún momento dijo, si me van a seguir, calculen los costos, calculen el precio que es seguirme. Seguir a Jesús no es nada más decir, sí, yo creo en Jesús. No, seguir a Jesús es que entonces adoptas esta figura de oveja, sigues al Señor, obedeces al pastor de pastores, te comprometes con los hermanos en la fe, estás en un compromiso en una iglesia local donde estás siendo alimentado, estás siendo conformado a la imagen de Dios, y entonces ahora hay un compromiso, sí, para con Dios, pero ese compromiso tiene que ser visible también para con los hermanos, ¿sí? Y esto sería a grandes rasgos, en general, lo que significaría tener al verdadero pastor. No tiene nada de místico, no tiene nada de especial, de mágico, algo sencillamente en el que tú ahora vas a seguir al verdadero pastor. Entonces, esto es lo que el Señor está presentando para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estemos examinando nuestros corazones, nuestras vidas, y reconozcamos en nosotros si necesitamos a un verdadero pastor. Pero calculemos los alcances, lo que significa el verdadero pastor, el verdadero pastorado del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta ilustración tan hermosa, tan sorprendente, Señor, de la imagen de un verdadero pastor. Y ahora, Señor, al ser confrontados con esta pregunta, ¿necesitas a un verdadero pastor? Señor, esto nos deja ver tantas cosas en nuestras vidas. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos la restauración de nuestros pecados, necesitamos el pastoreo de nuestras almas, pero esto implica, Señor, el someternos a tu pastorado, a tu palabra, a tu iglesia, Señor, a los hermanos en la fe, a la comunidad cristiana, a los principios de tu palabra, al compromiso contigo, Señor. En el Evangelio de Juan nosotros hemos comprendido que la palabra creer significa obedecer, que la palabra seguir significa obedecer, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes en nuestras mentes a derribar la idea, Señor, de un cristianismo sin compromiso. Señor, si alguno de nosotros estamos atesorando en nuestros corazones o guardando en nuestros corazones la idea de puedo ser un cristiano sin compromiso, Señor, es mejor que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos entender que vamos camino al infierno, que estamos equivocados. No existe, y lo hemos visto aquí en Juan del capítulo 10, del versículo 1 al 16, hemos visto que no hay un cristianismo sin compromiso.